En el dólar Qatar, en el dólar tarjeta y un nuevo escenario, y el que nos va a explicar todo lo que nos depara el escenario económico y financiero de acá hasta las elecciones generales es Luis Palma Cané, que es economista y que es el depositario de toda nuestra expectativa de entender dónde estamos parados. Nos quedamos hasta las 12 del mediodía, ¿no? con toda la hasta mañana, Sí, hasta mañana. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias bien, por gracias. acompañarnos. Por favor. Bueno, primero explícanos qué pasó ayer en el mercado, cuánto de lo que vimos como efervescencia tuvo que ver con la devaluación del dólar oficial y cuánto con el resultado de las elecciones PASO. Las dos cosas, porque el problema con el porcentaje que sacó Milei es que el mercado no esperaba ese resultado. No estaba descontado. Sí. Incertidumbre. Claro, ahí aparece la incertidumbre, que es el peor enemigo del mercado. ¿Y por qué es el peor enemigo del mercado? Porque nadie sabe para dónde va. Entonces, al pasar esto, obviamente pega en el peso, que se devalúa el peso, el dólar sube, caen todos los bonos, etcétera. Eso es exactamente lo que pasó. Pero Luis, perdón, aclaremos, la devaluación fue decidida por este gobierno, por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, y fue casi del 21%. 22%. Bueno, quizá era inevitable, dicen algunos, ¿no? Pero es una decisión de política económica. Sí, bueno, pero cualquier decisión de política económica puede ser acertada o no. Esta, de mi punto de vista, no es acertada. No por la devaluación en sí, sino porque lo que enseñan los manuales y la experiencia es que en un país con los desequilibrios que tiene el nuestro, si uno hace solamente la devaluación sin estar acompañada por un conjunto de medidas que la blinden, por ejemplo, política monetaria, que quiere decir haber hecho un programa de cuánto se iba a emitir o no emitir, un programa fiscal, si iba a haber déficit o no, liberar al Banco Central o prohibirle que emita para financiar el déficit, y eso no se hizo. Ahora, Luis, entonces, usted recién decía, bueno, el mercado no esperaba el triunfo de Milei y eso ha generado también esta situación de incertidumbre. Ahora, a ver si nos puede explicar por qué. Porque daba la sensación, o lo que se decía, era que un mal resultado del gobierno era positivo para los mercados. Es decir, la idea de que no iba a haber continuidad del kirchnerismo. Pero ¿por qué Milei no generaría esta confianza y sí, por ejemplo, Juntos por el Cambio? Es una buena pregunta. El tema que tiene Milei es que, no soy psicólogo, pero tiene, a mi juicio, un desequilibrio importante. Como se prueba cuando se pone mal porque uno le hace una pregunta y no la puede contestar. Y además no tiene equipo. Y además sus ideas son impracticables, digamos, ¿no? O sea, lo básico que mencionaba Luis recién. Dolarizar la economía en la Argentina está fuera de toda discusión. Eso que dice de los bonos, eso es un disparate, digamos. O sea, no tenemos dólares para pagar las importaciones, vamos a usar nada, no tenemos nada porque ¿qué es la dolarización? Vos tenés 2.000 pesos, lo que pongan el tipo de cambio, vas al banco, te da 2.000 pesos, te dan $1. La pregunta es, los pesos están, los dólares no. O sea, dolarizar no se puede. Ha sido un buen eslogan de campaña, no obstante. Sí, pero la gente lo entiende. La gente cree que es la salvación y no es la salvación. Porque para dolarizar primero hay que reformar toda la economía argentina, todas las trabas que tiene la economía argentina. El otro punto que él menciona permanentemente es que va a detonar el Banco Central. Bueno, no se puede. No se puede porque el Banco Central tiene una deuda, las famosas LELIQ, que vos lo detonás y ¿quién lo va a pagar eso? Pero es más grave, eso yo le pregunté. Bueno, decime... No, pero además, perdón, puede ser para eliminar el Banco Central lo tenés que hacer por ley. No, supongo, bueno, ¿no? ahora iba, por supuesto. No sé si para se puede hacer por decreto. También. Es algo... No, y además va a tener no. algo más de 30 diputados, ¿no? Pero bueno, sí, perdón. No, a lo que iba es que, bueno, el dólar, entonces, o sea, fíjate, la dolarización no se puede. Detonar el Banco Central no se puede. Recortar el gasto de un día para otro tampoco se puede. Y además va a tener un enorme problema si llega al gobierno, que no tiene mayoría, no va a tener mayoría en el Congreso. No, a lo sumo 35 diputados y 8 senadores. Pero Luis, esto que usted describe es lo que explica la incertidumbre. Mientras tanto tenemos un ministro de Economía que es candidato,
que todo eso que usted describió como las condiciones que blindan o que acompañan, porque vio que uno dice blindaje y todo el mundo, las condiciones que acompañan una devaluación, bueno, no fueron creadas. La verdad que el ministro hoy no tiene incentivos para un programa de estabilización, más bien todo lo contrario. El incentivo que tiene es la emisión monetaria para generar platita en el bolsillo y ver si puede acortar la brecha con los candidatos más competitivos. Entonces, ¿cómo llegamos de acá a octubre y después a diciembre? Porque todo eso es de diciembre para adelante, en el caso de que gane Milei. Pero mientras tanto, octubre es una eternidad. Va a ser muy difícil porque más allá de que este hombre que de economía no sabe nada, con todo respeto... ¿Massa? No sabe economía. No, está bien. No quería y el saber equipo que tiene es un equipo mediocre, digamos, ¿no? Controladores, tiene el enano regulador adentro. Y entonces, ¿cómo llegamos? Y vamos a llegar con más inflación, por dos cosas. Primero, porque esta devaluación, de nuevo, sin tener un programa que la acompañe, va a ir a precios directamente y muy rápido. Se va a conocer la inflación de mañana, que corresponde a la inflación de julio. Atrasada va a estar. Pero esa no sirve. Es atrasada. La inflación de agosto puede llegar a 12, 13 puntos, escuché y leí. Sí, si es una pregunta, yo diría que sí. Puede ser 12, 13, 11, 10, ya pasa a ser anecdótico. Eso... La gente está preocupada porque pasa a ser 2 dígitos. Ya es un desastre. Y el escenario va a ser recesivo porque de acá a octubre, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la suba de tasas de interés, todos los anuncios que se hicieron. Es una contradicción, ¿no? Porque el ministro necesita no un escenario recesivo, sino lo que, bueno, se llamó el plan Platita, que ya se hizo en otras elecciones. Lo que pasa que yo no conozco ningún país que en un proceso eleccionario quien es el candidato sea ministro de Economía, porque es incompatible. O sea, es lo que decías vos. Solamente si el ministro de Economía pudo haber sido virtuoso, como en el caso de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? O en el caso de que Domingo Cavallo... Fernando Enrique Cardoso no, cuando fue candidato dejó de ser ministro. Bueno, claro. Pero si Massa deja de ser ministro, bueno, el tema es que Massa, quiera, yo creo que no es un irresponsable, es un rehén. Un rehén del kirchnerismo y de su propio cargo. Si él se va y se genera una crisis mayor, lo van a responsabilizar porque además no tiene un sucesor evidente. Y si él se queda, es el depositario de las consecuencias de la administración económica. Él es un rehén del cargo que ocupa. Desde el punto de vista político, agrego, no puede ni siquiera hacer campaña. Salió a hablar Milei después de ganar. Salió a hablar Patricia Bullrich después de ganar la interna de Juntos por el Cambio. Si Massa tenía que hablar ayer, tenía que anunciar la devaluación. Absolutamente. Y tenía que explicar... Y el cepo al dólar MEP. Está preso de su cargo, ¿no? Claro, y la suba del dólar Qatar, del dólar tarjeta. De su nivel intelectual, está preso del equipo que tiene. De su ego. Bueno, eso de su ego por el poder. Claro, de porque su yo lo defino voracidad. como un camaleón político. Este hombre viene de la UCD, qué sé yo, pasó por todos los partidos políticos y siempre buscando poder. Siempre. Bueno, pareciera que se le está complicando, porque fíjese que en Tigre, que es su propio distrito, la boleta de él... Massa está perdido. Un día, ¿sabe, Luis? Cuando tengamos más tiempo, le agradecemos que haya venido, lo invitamos y nos dice qué piensa de Massa. Así. Y no venga con los eufemismos que vino hoy, Sí, nada ambigüedad. Bueno, gracias, un lujo realmente, Luis Palma Cané. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Carabajal de uno de los hechos policiales más impactantes de este último tiempo. Nos referimos al crimen del empresario Pérez Algaba.